Continuando con la décima parte de nuestro curso introductorio de genio radio, donde vamos a familiarizarnos con el sistema y todos, y bueno, una gran parte más bien de sus bloques, vamos a ir con la parte de operadores matemáticos. Por ejemplo, operadores de suma, de multiplicación, de división, incluso de suma, incluso podríamos pensar de multiplicación de constantes. Aquí primero vamos a ver la parte de sumar dos señales. Aquí vamos a sumar dos señales, principalmente seno y un coseno, cada uno con una frecuencia distinta. El coseno tiene 6 kHz, mientras el seno tiene 9 kHz. Y esto nos vamos a sumar y poder ver tanto su representación en función del tiempo como su función de frecuencia. De la misma forma, también quiero ver la representación del tiempo y frecuencia de cada una de las señales para que se vea la diferencia entre cuando se suman y cuando no están sumadas. Y obviamente la frecuencia en la que estas trabajan. De la misma manera, utilizamos como habíamos visto en el capítulo pasado, un tab widget donde podemos ver y visualizar todas estas señales. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo están ordenadas y de cómo funcionan. Entonces tenemos en este caso tres tabs donde podremos ver, o tres widgets si lo quieren llamar así, donde por ejemplo el primero estará ubicado en 00 y el segundo va a estar ubicado en 02. Este estará ubicado en 00, igualmente 02 y este también 00 y 02. Esto se lo va a visualizar en el primero, porque por eso aquí he puesto 0 primero. Este he puesto, si habrán visto este 1 y acá este de aquí va a ser 2, reforzando lo que vimos la clase, bueno, el video anterior. Ahora, si nosotros corremos el programa, ¿qué va a pasar? Nosotros podemos ver cómo va variando la señal y cómo se va comportando cuando se suman las dos señales. Ahora, ¿cómo se ve cada señal? Aquí vemos los widgets y podemos visualizarlos. Si podemos observar, esta es una señal coseno, principalmente lo tenemos aquí, podemos visualizarlo. Como es complejo, pues vamos a tener dos señales. Y también aquí tenemos nuestra función seno, que se ve muy similar, sino que está desplazada, es coseno, pero desplazado a 90 grados, es la relación que existe. Entonces, si sumamos ambas señales con frecuencia diferente, pues nos da esta donde es la frecuencia a la que trabaja y la amplitud a la que ésta se va moviendo, va variando, de acuerdo a lo que se obtiene de la suma matemática de estas dos señales. Ahora, principalmente, este es el operador de adición. Podemos sumar estas dos señales y luego, por ejemplo, agregar otro operador de suma y a la salida de esta agregarle a otro y luego sumar otra señal. Y eso se puede hacer y se podría visualizar. Entonces, es la facilidad que tienen estos operadores matemáticos para poder hallar estas soluciones. Y eso respecto a la suma. ¿Qué pasa si yo quiero multiplicar señales? Pues vamos a ver la misma idea. Aquí cuando multiplicamos señales, por ejemplo, vamos a ver cómo se puede multiplicar las amplitudes de las mismas y al mismo tiempo ver cómo se modifica la frecuencia. Esto se ve de esta manera. Por ejemplo, si ven cómo, si se dan cuenta, está la frecuencia es mucho mayor que las señales individuales. ¿Por qué? Porque se está multiplicando al final lo de adentro también por identidades trigonométricas que existen y se puede observar que la frecuencia en la que se trabaja es mucho mayor. También se lo puede darse cuenta en la frecuencia de aquí en kilohercios que se está trabajando y la representación gráfica que esta tiene. Es una diferencia bastante grande, recuerdo la frecuencia que estas trabajan. Y esto respecto a la multiplicación, de cualquier forma también se puede agregar la salida de este otro multiplicador o incluso un sumador, dependiendo de lo que se necesite, ir agregando. De la misma forma también tenemos un operador de división que funciona y opera de las mismas maneras que los anteriores. Este va a dividir las señales. Por ejemplo, tenemos esta, podemos más o menos observar que esta es más o menos la amplitud que trabajamos. Y si nos damos cuenta, cada señal trabaja con una amplitud distinta. Pero sin embargo, estas amplitudes son mucho mayores, o bueno, más o menos mayores que esta de acá. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que la amplitud de estos, al usar las identidades trigonométricas como tal, pues vamos a llegar a que tendremos una función con esta amplitud. Lo mismo se puede observar aquí en el segundo gráfico, donde se puede observar la gráfica en frecuencia, que lo que vendría siendo sería la transformada de Fourier. Tengamos en cuenta que estamos como en el ámbito complejo, vamos a tener un pulso. Lo mismo aplicaba en los anteriores porque como estamos trabajando con puro complejo. Y ahora vamos a la parte de agregar constante. Aquí nosotros vamos a trabajar con una señal seno igualmente, pero vamos a observar tanto la señal normal como la señal que vamos a agregar una constante.
Si hablamos de forma matemática, cuando tú sumas una constante, por ejemplo, una función, esta se va a desplazar en el eje Y. Y aquí vamos a visualizar que va a suceder exactamente lo mismo. Por ejemplo, decimos, bueno, solo veo una señal, porque si está puesta señal ya no hay. Pero si lo hacemos más arriba, nos damos cuenta que esta señal ha sido desplazada 9 posiciones hacia arriba, porque lo que sumamos fue una constante, fue 9. Entonces es por eso que esta señal ha sido desplazada. Y como también ha sido desplazada su gráfica en frecuencia. Y tenemos esta señal de esta forma. Y vamos a generar dos pulsos. ¿Por qué? Porque nuestra señal real está desplazada respecto a la señal compleja. Ahora, la señal normal, como vimos anteriormente, se ve así las dos señales en la misma posición. Entonces, esto, además de eso, existen otros operadores matemáticos que se pueden utilizar. Esto se encuentra básicamente en la parte de Math Operators, que está aquí, donde está a valor absoluto, a sumar constante, argumento máximo, conjugado complejo, fast multiplicons, integral, log 10, máximos, mínimos, multiplicación en matriz, etcétera, etcétera. O sea, existen muchos dependiendo de lo que se necesite para diferentes trabajos. Y eso sería todo por la parte 10 de este curso introductorio de Geneo Radio. Gracias.